En esta autoevaluación vamos a analizar el módulo 10 de ajuste de balanza de pagos y tipo de cambio fijo. Al igual que en todos los módulos anteriores, vamos a ir en orden, viendo primero las opciones de verdadero o falso y repasando sus justificaciones, y luego las de opción múltiple. Comenzamos con la primera. Dice: bajo la condición de Marshall-Lerner, la suma de elasticidades de las exportaciones e importaciones debe ser menor a 1 para generar una expansión de balanza comercial. Esta es falsa. Para generar una expansión de balanza comercial tiene que ser mayor a 1. En el caso que sea igual a 1, no va a generar ningún efecto, y si es menor a 1 va a ser una devaluación contractiva. Así que siempre tenemos que tener, antes de tomar una decisión frente a un tipo de cambio fijo de devaluar o no, tenemos que sumar la elasticidad de exportaciones e importaciones. Vamos a la segunda. Dice: si el Banco Central compra divisas, reduce la oferta monetaria. En este caso es falso, porque una compra de divisas equivale a una venta de pesos. Entonces, una compra de divisas incrementa las reservas internacionales y, por lo tanto, también incrementa la base monetaria y la oferta monetaria. La 3 nos dice: una crisis de balanza de pagos genera la necesidad de devaluar la moneda, ya que el Banco Central pierde margen para controlar el tipo de cambio. En este caso es falso. ¿Por qué? Porque lo que pierde el Banco Central en un esquema de tipo de cambio fijo, como el que estamos viendo en este módulo, es la política monetaria. El único margen que tiene es controlar el tipo de cambio. Entonces, es falsa porque el Banco Central sí controla el tipo de cambio. Lo que no controla es la oferta monetaria, o sea, la política monetaria. La cuarta nos dice: con tipo de cambio fijo, la política fiscal tiene efectos expansivos sobre la actividad, ya que el Banco Central interviene en el mercado para mantener el tipo de cambio y expande la oferta monetaria. En este caso es correcta. ¿Por qué? Una política fiscal expansiva incrementa la actividad y además sube la tasa de interés. Esta suba de la tasa de interés genera una entrada de capitales, aumentando la oferta de divisas en el mercado, y por lo tanto, para que el tipo de cambio no baje, el Banco Central demanda todas estas divisas, expandiendo la oferta monetaria. Entonces, tenemos un doble efecto expansivo: la política fiscal, y además la suba de interés derivada de la política fiscal genera que esta intervención del gobierno también genere una expansión de oferta monetaria. Vamos a la quinta. Dice: un mayor nivel de riesgo se traduce en un incremento de la tasa de devaluación esperada. En este caso es falso. Un mayor nivel de riesgo puede traducirse en una mayor devaluación esperada solo si no se ajusta la tasa de interés. Lo que nosotros vamos a ver es que, por lo general, cuando tenemos tipo de cambio fijo, un mayor riesgo induce a una mayor tasa de interés, no una mayor tasa de devaluación esperada solamente. La pregunta 6 nos dice: la curva J muestra que la balanza comercial de un país empeora después de una devaluación real de su moneda y comienza a mejorar unos meses más tarde. Esto es verdadero. ¿Debido a qué? Debido a que en el corto plazo tenemos todo el efecto, como cuando en el tipo de cambio flexible teníamos el overshooting. Acá el efecto es contrario. Baja y después empieza a acomodar debido a
que en el largo plazo los precios son totalmente flexibles. La pregunta 7 dice, la condición de Marshall-Lerner implica que la mejora en la balanza comercial se verifica solo si las exportaciones e importaciones son lo suficientemente elásticas a la variación del tipo de cambio real. Esto es verdadero, recordemos que tienen que ser elásticas y por lo tanto la suma de ambas tiene que ser mayor a 1. Vayamos con la pregunta número 8. El Banco Central solo tiene éxito en fijar el tipo de cambio si los mercados permanecen en equilibrio cuando el tipo de cambio permanece sin modificaciones. Esto es verdadero. Esto lo que nos está diciendo es que si fijamos un tipo de cambio y los mercados están en equilibrio, el tipo de cambio es correcto. Si una fijación de un tipo de cambio nos va a generar desequilibrios, o sean fiscales, monetarios o del sector externo, ha sido un tipo de cambio que no ha tenido éxito. Lo que pasó es que ha quedado desalineado y por lo tanto, quizás no inmediatamente, pero en el corto mediano plazo vamos a tener algunos problemas con el ajuste de este tipo de cambio que nos va a llevar a que el Banco Central tenga que intervenir para volver los mercados al equilibrio, para eliminar estas presiones que puede haber sobre el tipo de cambio. La 9 nos dice, con el tipo de cambio fijo, la política monetaria es muy efectiva. Falso. Recordemos que en una de las preguntas anteriores dijimos que cuando hay tipo de cambio fijo, el Banco Central pierde la posibilidad de realizar política monetaria. La emisión o la contracción de moneda, de base monetaria, queda atada a las necesidades del mercado de cambio para mantener el tipo de cambio sin desalinearse. Entonces, solamente hay expansión o contracción monetaria contra reservas, y estas reservas van a depender del resultado del sector externo. Entonces, la política monetaria es totalmente inefectiva con tipo de cambio fijo. Y la última nos dice, el aumento de las expectativas de devaluación generan un ingreso de capitales por mayores rendimientos esperados. Esto es falso. Recordemos que ante la expectativa de devaluación se incrementa también el riesgo. Entonces, lo que vamos a tener es que cuando aumentan las expectativas de devaluación, vamos a tener que considerar por la condición de paridad de intereses también qué es lo que está ocurriendo con nuestra tasa de interés y con nuestro riesgo. Entonces, recordemos siempre mirar qué es lo que ocurre en el mercado, en el movimiento de capitales, de manera integral con todos los componentes de la condición de paridad de intereses. Vamos a la primera de opción múltiple. Nos dice, bajo un sistema de tipo de cambio fijo, la política fiscal es efectiva, inefectiva, depende de las condiciones iniciales. Bueno, nosotros anteriormente dijimos, un incremento del gasto o de las transferencias o una reducción de los impuestos, es decir, una política fiscal expansiva, aumenta el producto y aumenta la tasa de interés, y ese aumento de la tasa de interés va a generar ingreso de divisas, es decir, que el Banco Central va a comprar reservas y además va a emitir dinero. Entonces, la política es efectiva porque aumenta la tasa de interés y genera ingreso de divisas. ¿Bien? Vamos a ver que no termina encareciendo el crédito interno. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central emite pesos o emite moneda para comprar ese ingreso de divisas, la tasa de interés vuelve a la inicial, vuelve a igualarse a la tasa de interés internacional. Entonces el crédito interno
no se encarece, sino que el resultado final de la tasa es que queda igual que el inicio. Vamos a la 12. Con sustitución imperfecta de activos. Sustitución imperfecta de activos es que no hay movilidad perfecta, que tenemos algún efecto de riesgo, algún efecto de evaluación esperada, que no se puede igualar perfectamente. Entonces, cuando hay sustitución imperfecta, cuando disminuye la oferta monetaria, la esterilización reduce la tasa de interés y aumenta el tipo de cambio. Recuerden que es esta esterilización. Esta esterilización tiene que ver con el tema de compensar pasivos no monetarios, que es la oferta monetaria, con bonos, es decir, si hay excedente de liquidez o escasez de liquidez. En este caso, cuando disminuye la oferta monetaria, lo que estamos haciendo es sacando de circulación pesos excedentes. De esa manera reducimos la tasa y aumentamos el tipo de cambio. Siempre que la sustitución de activos sea imperfecta. Si es perfecta, acuérdense que se tienen que quedar todas equivalentes. Vamos a la 13, dice, para controlar el tipo de cambio, el Banco Central puede esterilizar el exceso de emisión vendiendo bonos, relacionado con la anterior. Si compra bonos, no hay un exceso de emisión, habría una escasez de emisión. Es decir, estaría comprando bonos para poner más dinero en circulación. Si hace una política monetaria expansiva o contractiva para subir o bajar la tasa de interés, primero que esas dos no pueden ser por cómo están los enunciados. Una expansiva baja la tasa y una contractiva aumenta la tasa. Pero el problema que hay es que recuerden que el Banco Central pierde la política monetaria. Lo único que puede hacer de alguna manera es esterilizar, comprando o vendiendo bonos para eliminar el excedente de dinero circulante. La 14 nos dice, el Banco Central puede fijar el tipo de cambio. En este caso es cuando la rentabilidad interna y externa son iguales, es decir, cuando se cumple la condición de paridad de intereses, cuando la sustitución es perfecta. Si la sustitución es imperfecta, tenemos también tasa de evaluación esperada, riesgo y demás. Pero bueno, acá no nos está hablando específicamente del equilibrio de rentabilidades de activos internos y externos. En la 15 nos dice, de todas estas opciones, ¿cuál es la correcta? Un aumento de la producción genera, se aumenta la producción, hay una suba de la tasa de interés por un aumento de la demanda agregada, entonces el Banco Central tiene que aumentar la oferta monetaria, este incremento de la oferta monetaria va a reducir las tasas de interés y lo que va a hacer es que esta suba inicial de la tasa de interés, debido a un exceso de demanda en el mercado de bienes, sea compensada con una baja de la tasa de interés hasta que se iguale la tasa de rendimiento interna e internacional. Y vamos a la última. Frente a sustitución imperfecta de activos, la condición de paridad de intereses implica que, fíjense, la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés internacional más la devaluación esperada más la tasa de riesgo. Esto que hablábamos hace un rato. A la tasa de interés internacional hay que ajustarla por un descalce cambiario que puede haber. Si la gente espera que haya una devaluación, los activos van a perder valor.
Y a su vez, cuanto más riesgosa sea la economía, más rendimiento extra como prima de riesgo van a requerir. Entonces, la correcta es la opción D. Bueno, con esto terminamos el módulo 10. Espero que la autoevaluación haya quedado clara y que este repaso teórico haya acomodado un poco algunas dudas que hayan podido quedar.